Pero bueno, hay debate en Buenos Días, Perú, hay debate. Y queremos darles la bienvenida a Jean-Paul Benavente, candidato al Senado por Primero la Gente, y a Jorge Solís Espinosa, candidato al Senado por Renovación Popular. Ambos han estado atentos y además me parece que sus candidatos están hoy, ¿no? Así es. En el segundo día de debate. Bienvenidos, gracias. ¿Cómo están? Buenos días, Claudia. Martín, ¿cómo estás? Muy buenos días. Encantado de saludarlos esta mañana. A ver, hay una pregunta, porque mucho análisis respecto de cuán importante es el debate para terminar de convencer, sobre todo a los indecisos, ¿no? Y de cómo el debate puede ser un parteaguas de cara a lo que tan poco que le queda a este proceso electoral. ¿Lo sienten ustedes así, mirando la última encuesta? Hay quienes dicen que a Marisol Pérez Tello le fue súper bien en el debate. No se ha visto reflejado, por lo menos en número, peleando una posición importante, y el señor López Aliaga se mantiene estancado por un crecimiento sostenido de la señora Fujimori en las últimas semanas. Comencemos por Primero la Gente. Buenos días. Buenos días. Efectivamente, un debate permite hacer una reflexión, permite llegar al ciudadano y mostrar quién va a ser su autoridad, esa capacidad de estadista, esa capacidad de llevar un mensaje claro a la población. Obviamente el formato podemos discutirlo, pero definitivamente es una oportunidad importante para que la ciudadanía vea en realidad lo que está planteando esa propuesta política. Y finalmente entendemos que hay un problema serio. O sea, las campañas se han vuelto más en una lógica de marketing político, de llegar de una manera diferente al ciudadano, a los jóvenes, pero la gran mayoría todavía no ha escuchado la propuesta. Ha escuchado la broma, el chiste, la actuación del candidato, las propuestas sin sentido, ¿no? Y eso creo que es lo que ha atraído a la población, cuando en realidad... ¿Usted cree que la gente quiere escuchar propuestas? Yo creo que sí, yo creo que sí. ¿Cuántos de sus electores han leído el plan de gobierno? Cuando hablamos con los jóvenes, también ellos quieren hacerlo, a pesar de que, digamos, se dejen llevar por la broma, el meme. Pero en la práctica la mayor parte de la gente no quiere. Sí, pero es como transmitirles, ¿no? Es como transmitirles. Es como han logrado hacer eso. Sí, claramente, claramente. O sea, la idea es ser inteligentes para llevar tu propuesta en el lenguaje que ellos esperan recibir, ¿no? Señor Solís. Sí, bueno, primero habló usted de las encuestas, ¿no? Y yo no creo en las encuestas, porque hay un macaneo hoy de las cifras, ¿no? Las encuestas primero lo pusieron a Golfo Grosso en una posición expectante, luego bajaron a Golfo Grosso, a Carlos Aldas en un primer momento, ¿no? Y ahora a Sánchez y también a Nieto, vamos a decirnos, ¿no? Entonces, que cambien 2 o 3 días el humor de la gente, pues eso es complicadísimo. Yo creo que este debate no ha aportado mucho, en mi concepto, por el formato. 36 candidatos, que hayan 36 candidatos no significa que haya más democracia. Es una deformación de la democracia. ¿Qué requiere Rafael López Aliaga para consolidar la derecha? Porque desgraciadamente, o gracias a Dios para él, es el único candidato que podría hacerle frente a Keiko Fujimori en una segunda vuelta de derecha. Porque está visto pues que Keiko Fujimori por las últimas elecciones normalmente frente a otras personas suele perder. Es decir, quien llegue con él suele ser la persona que gana. ¿Qué le falta a López Aliaga para consolidarse como candidato de derecha? Bueno, yo creo que López Aliaga ha sido muy claro en sus propuestas, tiene un plan de gobierno muy claro, y yo quiero señalar que en este debate no hubo mucho, digamos, por el formato fue muy pequeño. Lo importante es que López Aliaga sí dijo cómo va a hacer las cosas, el cómo. Entonces ha dicho qué. Anoche escuché la propuesta sobre emprendimiento, por ejemplo, que todos hablan de crédito a las MIPES, pero no saben cómo se da ese crédito. Hablan de 5 millones, 15.000 millones. Yo puedo decirle lo siguiente, claramente. No, nosotros tenemos un plan que es importante que se escuche la propuesta, que el formato no permitió desarrollar, que apalancando a las cajas municipales en el país con 1.000 millones de soles, uno puede colocar 10.000 millones de soles de créditos, sin que eso signifique dinero del Estado, un apalancamiento patrimonial. Y la palanca financieramente es de 1 por 10, por ejemplo, y podríamos dar en el primer año 1 millón de créditos. Y si además con el banco de las MIPES, que va a crearse en el gobierno de Rafael López Aliaga, que va a ser el brazo financiero del Banco de la Nación, que no va a tener costos operativos porque va a utilizar la logística, el aparato del Banco de la Nación, que es lo que seguramente hoy día va a señalar nuestro candidato,
¿no? Se puede, nuevamente, ¿Cree que el con Estado va a inversión, fomentar el microcrédito sin tocar plata del Estado? sin tocar plata del Estado. Eso, miren, las cajas municipales existen hace 42 años, ¿no? Tuvieron solamente un capital semi-inicial. Caja Arequipa, por ejemplo, para alcaldes, para que lo entienda la gente, cómo funciona y cómo son estas empresas exitosas. El ejemplo más exitoso en el país ha sido el ejemplo de las cajas municipales, ¿no? Empezaron con un capital de 150.000 soles. Nunca hubo un aporte de dinero y hoy día los activos totales de Caja Arequipa, ¿no? Son 15.000 millones de soles. Y entonces, bajo esta experiencia, nosotros sabemos que haciendo intervención financiera, consiguiendo fondeo barato, ¿no? Trayendo fondeo del exterior, que hay fondeo de 2, 1%, 2%. El problema de ese tipo de exposición es que la gente no lo comprende bien. Bueno, pero entonces... Fondeo... No creo que le sirva mucho, la verdad. Está bien. ¿Por qué no va un poquito más? Lo suyo es el crédito, el microcrédito, lograr que la gente tenga acceso al crédito, eso está claro. Es que sabemos lo que tenemos que hacer, sabemos seguridad, nuestra chamba, y lo sabe perfectamente López Aliaga, que ha sido también... En cuanto a seguridad, ¿qué podría usted Sí, ofrecer pero para la gente? permíteme decir, yo creo que esto de debate sí sirve y está esclareciendo qué candidato está mintiendo o está generando y hablando falacias. Es decir, cuando hay un candidato que dice que va a sacarle la grasa al Estado y habla de 80.000 millones de soles, eso es una completa falacia, ¿no es cierto? Eso no es verdad, porque las planillas del Estado están por encima de los 100.000 millones, pero hay profesores, médicos, profesionales de salud, policías, etcétera, que obviamente cobran su sueldo en el Estado. Y entonces, ¿Pero usted no si cree que hay gente que no debería estar en el Estado, que el Estado no debería... Claro que sí, hay que sacarle la grasa, pero hay que decir cuánto es en realidad, porque si quieres decir el cómo y cómo vas a financiarlo, tienes que ser coherente en la política. Y este debate está sirviendo para que a su candidato se le note, se vea la cruda realidad. ¿Qué cortaría usted en el Estado? ¿Ah? ¿Qué cortaría usted en el Estado? Por ejemplo, estos sueldos y estas consultorías que mucho daño hacen, pero estamos hablando de más o menos 20.000 millones. Que eso ahorita nos preocupa en cómo cubrir estas leyes que ya aprobó el Congreso, que pueden ser justas para ciertos sectores de la población, por ejemplo, la pensión digna para los maestros, por ejemplo, el incremento y homologación a los docentes universitarios, gratificaciones, CAFAE, etcétera, que generan incentivos para tener un Estado más activo, no un Estado más chico que se reduzca a 6 ministerios. Yo discrepe, pero pagarles más no siempre genera que haya un mejor servicio. Los profesores no quieren pasar por ningún tipo de sí, es que creo que hay que conocer, se les está levantando los hay que sueldos conocer la realidad del Estado, porque cuando tienes escalas tan pequeñas de 2.000, 3.000 soles de sueldo, yo creo que allí necesitas generar incentivos para hacerlos más productivos también el Estado. Por eso digo, no se trata de un Estado más chico ni más grande, se trata de un Estado un poco más activo, que tenga incentivos para poder generar todas estas reformas que queremos. Porque si no transformamos el Estado, realmente no vamos a lograr lo que se promete. Señor Solís, Bueno, para ir cerrando. Respecto, sí es importante, ¿no? Me parece que el señor que viene por primero a la gente no conoce cuáles son los presupuestos del Estado. El presupuesto del Estado, factura del Estado 250.000 millones. El 80% de los gastos del Estado son gastos en planillas, cuenta corriente. Y ninguna empresa, alguien que ha gestionado una empresa o una bodega sabe que si gastas el 80% de tus recursos, no vas a tener utilidades ni capacidad de invertir, ¿no?, en obras. Y eso es lo que pasa en el Estado. Hay que quitarle la grasa al Estado. No, estamos hablando de 80.000 millones y lo que queremos nosotros es que los gastos corrientes sean el 50%. Y una empresa eficiente, los gastos corrientes representan el 30%. Y el Estado es una gran empresa que hay que gestionar. Si uno gestiona la empresa con populismo. Les agradecemos ambos la presencia. Muchas El tiempo también aquí es tirano.